Un gran saludo a todas y a todos. De nuevo me encuentro aquí para poder darles la segunda parte del video que vieron anteriormente. Dentro de esta presentación vamos a ver lo que es la redacción de cada uno de los componentes del marco teórico. A diferencia del anterior video, donde cada una y cada uno de ustedes vieron los componentes del marco teórico, aquí vamos a ver las reglas de redacción aplicadas sobre los antecedentes para poder hacer un lenguaje sencillo y conciso de acuerdo a sus objetivos de investigación. Asimismo, a diferencia de la anterior presentación, donde hablábamos de manera teórica de los componentes del marco teórico, aquí vamos a hablar de lo que son las reglas de redacción aplicadas al texto científico. Aunque en la anterior sesión vimos lo que son los componentes y elementos de la introducción, del planteamiento del problema, la justificación, así como del marco teórico. Aquí lo que vamos a ver son reglas que se utilizan bastante en la narrativa, pero de tal manera que al aplicarse al texto científico pueda desarrollarse un lenguaje claro, sencillo, conciso y fácil de entender. ¿Por qué razón se enseña esto o por qué razón tengo interés de que ustedes aprendan estas reglas? Porque yo como evaluador de diferentes proyectos de investigación, así como evaluador de sus anteproyectos para ingreso a la maestría, tengo que leer su marco teórico y ver no solo la correlación con sus objetivos y su planteamiento del problema, sino además que utilicen un lenguaje sencillo y claro donde me demuestren la importancia, la pertinencia y la aplicabilidad de su proyecto. Por eso, aunque esta clase va a parecer muy sencilla, es importante que ustedes tomen nota de todo lo que les voy comentando para que así sepan cómo transmitir lo que ustedes quieren hablar de su proyecto a un lenguaje sencillo, claro, conciso, pero sobre todo dirigido. Entonces, sin más preámbulos y dejándoles este epígrafe de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, tienen que entender que al final todo el lenguaje que hablamos y escribimos es una combinación de todo lo que ya se ha dicho y escrito. Lo importante es saber usarlo, saber aplicarlo para lo que queremos transmitir. Entonces, la primera parte de esta presentación va a consistir en las reglas básicas de la redacción, en los elementos, en indicadores y sugerencias que yo les voy a dar para que sus textos sean fáciles de entender, sencillos, pero directos a lo que quieren transmitir. Sin embargo, ¿qué es la redacción? La redacción es poner en orden lo pensado a lo escrito y por más fácil que suene, es difícil si no se comprenden sus reglas, porque la redacción, al igual que la música, el arte, el dibujo, es como tal un proceso que tiene una técnica y hay que saber cómo aplicar esta técnica para que no se pierda uno en lo que quiere transmitir. Pero dentro de los textos de la salud, la redacción implica objetividad al momento de escribir lo que quieren transmitir, precisión, claridad, pero sobre todo concisión, que sus textos no sean amplios, no hacer documentos de 20, 30, 50 páginas, sino algo sencillo y fácil de leer, no solo para el anteproyecto con el cual ustedes van a ingresar a la maestría, sino porque además al momento de querer ustedes enviar un artículo de investigación, las revistas o los journals les piden a veces un mínimo de palabras muy estricto y se van a dar cuenta que a veces es más difícil escribir un número mínimo de palabras que un número máximo, porque ir directo al grano es lo complicado al momento de transmitir una idea. ¿Y cómo se empieza a redactar? Muchas y muchos de ustedes, fanáticos de la lectura, aprenden las reglas de la redacción a través de la lectura. No obstante, hay que cuidar el gramaticalismo, que es que a través de la lectura de diferentes textos científicos, periódicos, artículos, novelas, creemos que podemos estructurar oraciones con el simple hecho de la repetición. No, están muy equivocados.
Aunque les digan a ustedes que la redacción se aprende redactando, es una gran mentira lo que les están diciendo. La redacción se aprende al comprender las reglas básicas o la técnica de la redacción y aplicarlas hacia diferentes textos, porque no es lo mismo el texto científico que el texto narrativo, y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí les pongo lo que es un extracto de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Podemos leer a continuación el siguiente párrafo, que es como inicia el libro. Aquí dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría recordado el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué podemos entender de este párrafo? Podemos entender que, como tal, hay un complemento que nos habla de dónde está ubicada la acción. Sin embargo, vean, nos ubica que estamos en un pelotón de fusilamiento antes de que una persona sea asesinada por crímenes de guerra. Pero vean cómo empieza muchos años después. O sea, se nos está hablando a futuro. Y aunque aquí nos pone sujeto y verbo, el tiempo verbal no es ni siquiera ni pretérito, ni presente, ni futuro. Es un tiempo verbal que nos habla de un aspecto hipotético. Asimismo, aunque es muy sencilla la frase, la manera en que se entiende es complicado porque no sabemos si nos está hablando acerca del futuro, del pasado o del presente de la acción. No obstante, este es el estilo narrativo de Gabriel García Márquez, sobre todo aplicado a esta novela, jugar con los tiempos verbales. Pero si nosotros no sabemos sobre tiempos verbales, sobre cómo se estructura un complemento dentro de la voz activa, nos podemos confundir y creemos que así es como se escribe una oración. Por otro lado, les voy a poner aquí un texto de Jorge Luis Borges de su cuento corto Tlön, Uqbar y Orbis Tertius. Este cuento es muy interesante porque nos habla acerca de las mentiras que se pueden meter dentro de lo que son textos importantes y hacer creer a las personas de aspectos ficticios, aunque ellos crean que son reales por el hecho de que son publicados en textos o en periódicos o en artículos de importancia mundial. Pero vean este texto y díganme si lo pueden entender a la primera. Se los voy a leer. El texto de Jorge Luis Borges empieza así: debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Upar. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo de monstruoso. Si nosotros desestructuramos este párrafo, que es como inicia el cuento, podemos ver como tal que tenemos diferentes complementos. Asimismo, tenemos diferentes verbos y oraciones subordinadas, pero no tenemos ningún sujeto. Tenemos sujetos tácitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto no se escribe dentro de la oración. No obstante, vean que al final de cada renglón o de cada oración se empieza directamente con un verbo, no con el sujeto. Si ustedes no conocen las reglas de la redacción, creerían como tal que así es como se empieza un texto, no como tal desde el sujeto, sino directamente desde el verbo. A diferencia del extracto de Cien años de soledad, ustedes también pueden confundirse porque ahí empezamos a través de un complemento circunstancial de tiempo. Aquí empezamos del verbo y nos vamos directamente a oraciones coordinadas y a oraciones subordinadas e incluso el uso de oraciones incidentales a través de lo que son paréntesis. Yo sé que todo lo que les estoy comentando puede parecer como tal conceptos que no entienden, que es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, ¿qué es un sujeto tácito? Es importante poner el verbo en orden, qué es como tal un complemento o qué es una oración coordinada o subordinada. No se desesperen, todo esto lo vamos a ver a lo largo de la siguiente presentación. Vamos a ver cómo se aplican
lo que son los sujetos, dónde va el verbo, qué tipos de complementos hay y cuál es la diferencia entre los dos tipos de oraciones. Y al reconocer estas reglas, lo vamos a aplicar hacia la construcción de un marco teórico. Entonces, tenemos como tal los elementos o indicadores básicos de la redacción. Uno de ellos son los sustantivos, sujetos, personas o situaciones donde recae la acción. Otros son los artículos, con lo cual nos referimos a los sujetos, el, la, los pronombres que son parte de la oración, mío, tuyo, ese, este, aquel o aquello, y los adjetivos que califican los sustantivos y les adjudican un valor especial. Por otro lado, tenemos otros elementos como son los verbos, que son las acciones o la existencia del estado en el cual se encuentran los sustantivos. Por otro lado, tenemos los adverbios, aquí, ahí, allí, hoy, ayer, ahora. Los adverbios, como pueden ver, afectan y cambian no solo a los sustantivos, sino además afectan a los adjetivos y hay que saber cuándo usarlos. Pero si pueden ver aquí en la presentación tenemos otros dos elementos muy importantes, las preposiciones y las conjunciones. Las preposiciones vinculan dos oraciones. Al igual que las conjunciones, no obstante, las conjunciones lo que hacen es unirlas o separarlas dependiendo del tipo de conjunción. Podemos ver que las conjunciones son y, ni, o, u, pero, sino que, y dependiendo de cada una de estas podemos unir a una oración o separarlas o incluso compararlas. Esto es parte de lo que son las oraciones coordinadas. Pero como les comento, esto lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva para que no sientan que todos estos conceptos pueden llegar a parecer confusos. Entonces tenemos dos tipos de oraciones, las oraciones subordinadas y las oraciones coordinadas. Las oraciones subordinadas se componen que dentro de una misma oración se encuentran dos, una principal y una subordinada, que tienen una vinculación de interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una oración conlleva a la otra. Una oración afecta lo que va a decir la otra. Y se encuentran unidas por alguna de estas palabras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Quién? Conforme, según, mientras, pues, sí y apenas. ¿Cuál sería un ejemplo de una oración subordinada? Podemos utilizar esta misma presentación como una. Podemos iniciar un ejemplo de la siguiente manera. El doctor Adrián inició la clase con respecto a los elementos de narración, coma, que, como ustedes bien saben, se utilizan para hacer más conciso los elementos del marco teórico. Como podemos ver, tenemos dos oraciones. Una que si la quitamos no afecta como tal a la otra, pero otra, que es la oración subordinada, que depende completamente de la oración principal. Como segundo tipo de oración tenemos las oraciones coordinadas. A diferencia de las oraciones subordinadas, estas se componen de dos oraciones completamente independientes, pero yuxtapuestas por algunas de las siguientes conjunciones, que fueron las que vimos: y, ni, o, u, pero, sino que. Las oraciones coordinadas nos permiten, como les había dicho, unir o incluso comparar y contrastar dos oraciones que son completamente independientes. O sea, hace que pueden sobrevivir si las eliminamos una de la otra o las separamos por un punto. Todo esto lo vamos a ver en los consejos y reglas de redacción que les voy a dar a continuación para que no se sientan desesperados. Pero quiero que vean cómo es que actúan los diferentes tipos de oraciones, así como los elementos principales de lo que es la redacción. Y finalmente, como otros tipos de elementos o indicadores propios de la redacción, se encuentran los verboides. Verboides que, a diferencia de los verbos, no recaen sobre una acción específica,
sino que nos hablan de otro aspecto, de un tiempo inexistente como tal, o de una acción que aún se está desarrollando o se va a desarrollar. ¿Y cuáles son los verboides? Tenemos el infinitivo, que es una acción indefinida en el tiempo. Son todos aquellos verbos que terminan en ar, ir. Cuando se utiliza el infinitivo dentro de la redacción científica, se utiliza al momento de redactar los objetivos, que fue lo que vimos en el video pasado. Luego tenemos el participio, que actúa como un adjetivo y como tal califica al sustantivo o al sujeto propio de la oración. Podemos decir, cansado, el sujeto empezó a correr después de su maratón. Entonces, cansado sería el participio que como tal califica o puede cambiar la posición en la cual se encuentra el sustantivo. Los participios son aquellos que terminan en ado e ido. Finalmente están los gerundios, que son acciones que se encuentran ocurriendo o que siguen ocurriendo a lo largo del tiempo sin definir cuándo inició o cuándo va a concluir. Son aquellas que terminan en ando y yendo. Con esto, con los verboides, vamos a utilizarlos para los consejos que les voy a dar a continuación con respecto a la regla de redacción, porque muchas veces los gerundios se confunden con verbos, incluso el infinitivo o el participio. Hay que saber muy bien cuándo utilizar estos verboides para que no sea difícil la manera en que se leen los textos que ustedes empiezan a redactar. ¿Y cuáles como tal serían los pasos para redactar una oración? Esto es lo que yo les puedo llegar a transmitir. Estos pasos los desarrolló René Descartes hace más de 200 años y se utilizan mucho para lo que son la discusión y comparación de textos. Aquí se aplican para que vean cómo es que se puede reunir la evidencia respecto a un tema y se puede generar como tal un texto de manera rápida y sencilla. El primer paso consiste en recopilar la evidencia. O sea, todo el texto científico, ustedes lo recopilan. ¿Cómo? Lo vimos en la clase pasada, a través de una revisión bibliográfica y a través de su recopilación en matrices de sistematización. ¿Qué es una matriz de sistematización? Recuerden, en un documento de Word dividen el documento en 4 columnas. Una donde digan los autores de la investigación, otra los objetivos de la investigación, su metodología y sus resultados. El segundo paso para la redacción es analizar a priori lo leído, para que ya en el tercer paso ustedes puedan sintetizar la información y parafrasearla. Y finalmente, en el cuarto paso, concluir un párrafo por medio de lo presentado, aquello que ya escribieron. Vamos a verlo como tal un ejemplo. Tenemos como tal la recopilación de la evidencia. Esto lo saqué de un extracto de la página de la OMS. Vemos aquí lo siguiente que dice: el cáncer cervicouterino es una de las amenazas más graves para la vida de las mujeres. La mayoría de ellas no han sido diagnosticadas ni tienen acceso a un tratamiento que podría curarlas o prolongarlas la vida. Se prevé que, sin atención urgente, las defunciones podrían aumentar casi un 25% durante los próximos 10 años. Como podemos ver, esta es una cita directa. ¿Qué es una cita directa? Que no está parafraseado. Es una cita que se extrajo directamente de su fuente de información. Entonces, el primer paso es haber recopilado esta información. El segundo paso es que lo desmenucemos y lo analicemos. Entonces, tenemos aquí 3 pedazos importantes de información. Uno nos dice que el cáncer cervicuterino es una amenaza clínica y de salud pública. 2, nos refiere que por lo descrito hay un incorrecto diagnóstico y un inadecuado acceso a los servicios de salud. Y 3, ha habido o habrá un aumento de funciones en los siguientes 10 años.
Aquí viene la pregunta, ¿cómo podemos usar esto en un párrafo? Entonces, el tercer punto es la síntesis y el parafraseo de esta información. ¿Cómo? Vean cómo tenemos estos tres elementos que pudimos extraer de la información de la OMS. Entonces, ¿cómo los sintetizamos? Les voy a dar el siguiente ejemplo. Decimos que el cáncer uterino es una amenaza clínica o de salud pública. Entonces lo parafraseamos. Aparte de ser una amenaza para la salud pública, las mujeres que padecen de cáncer cervicouterino no tienen acceso a servicios de salud, pruebas de tamizaje ni de diagnóstico. Vean cómo incorporamos el primer y segundo elementos el primer y segundo elemento que pudimos extraer de la información de la OMS. Continuamos con el ejemplo y tenemos lo que dice a continuación. Si no se resuelve, esto último podría ser un factor contribuyente al aumento de funciones en la siguiente década. Vemos cómo sintetizamos y parafraseamos. Mientras que la OMS nos refiere que podría haber un aumento de casi un 25% de funciones en los siguientes 10 años, aquí se parafrasea la información y se pone nada más que habrá un aumento en la siguiente década. Como tal, no estamos poniendo exactamente la información. ¿Por qué? Porque el objetivo es parafrasear y sintetizar lo que leemos, de tal manera que con nuestras propias palabras podamos generar nuevo conocimiento. Y como cuarto consejo, de acuerdo a lo establecido por René Descartes, la conclusión podría ser lo siguiente. Con esto en mente, es necesario ampliar la cobertura de servicios de salud en mujeres que sufren este padecimiento, con el fin de que la detección y atención de esta enfermedad sea lo más temprano posible. Vemos cómo es que de toda la información que logramos sintetizar y parafrasear, nosotros podemos concluir o podemos generar una nueva evidencia o incluso una nueva sugerencia. Este es el método de René Descartes, el EASC, de tal forma que al aplicarlo podamos no copiar y pegar la información, sino entenderla, sintetizarla y proveer algo nuevo que nosotros entendimos de lo que pudimos leer. Aparte de lo que había sugerido René Descartes, yo les voy a dar de manera personal 7 consejos importantes al momento de redactar y los vamos a ver cada uno de ellos con respecto a diferentes aplicaciones al texto científico. El primer consejo es, uno, el párrafo es la unidad ideal de la organización. O sea, el principal párrafo es la manera en que se introduce el texto y hay que saber cuidarlo. Como segundo punto y en relación al anterior, siempre tienen que mantenerse en el punto, no desviarse hacia cosas que no tienen nada que ver con el texto. Incluso tampoco desviarse a cosas o a textos que no tienen nada que ver con sus objetivos. Como tercer consejo, hay que saber que las oraciones más fuertes son escritas con voz activa. ¿Qué es la voz activa? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Cuarto consejo, reducir el número de palabras usadas. No es bueno agregar más. Siempre hay que saber cuáles son las palabras específicas que hay que usar, porque recuerden, tienen un número limitado de palabras. Más no es mejor. Hay que ser preciso. Quinto consejo, uso limitado y específicos tanto de puntos como punto y coma. Sexto consejo, uso limitado de frases incidentales. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver a continuación. Y finalmente el séptimo consejo es uso limitado de gerundios. Vamos sobre el primer consejo. El párrafo es la unidad ideal de la organización. ¿Cuál organización? La organización de su texto. Siempre comiencen con una oración introductoria. Sigan con detalles que describan información adicional. ¿Qué permite esto? Una secuencia. ¿Cómo lo podemos poner un ejemplo? Vean lo que está aquí en la diapositiva. Es un ejemplo que yo les escribo. Con respecto al mismo ejemplo del cáncer bucotorino, podemos generar el siguiente párrafo. Se los voy a leer. Actualmente,
El cáncer cervicouterino es uno de los padecimientos con mayor incidencia en México y ponen su cita en APA. Su mortalidad ha aumentado en la última década, su cita de nuevo en APA, posicionando esta enfermedad como una de las más peligrosas en regiones latinoamericanas. Y como último renglón de este párrafo podemos decir, por ello mismo, es necesario estudiar este padecimiento con el fin de disminuir el número de personas afectadas. Como podemos ver, la primera parte o la primera oración de este párrafo es una introducción al problema. Así como dicen aquellos reporteros o aquellos autores de novelas, el primer párrafo o la primera oración es lo que atrae al lector. Y ustedes me tienen que decir lo más importante en su primera oración con respecto a su tema. Y lo que sigue tiene que ser secuencial. No pueden desviarse hacia temas que no tienen correlación o vinculación alguna con lo que están hablando. Pero vean la última oración de este párrafo. La última oración proporciona una conclusión, una sugerencia o un nuevo aporte por parte de ustedes y forma como tal una transición al siguiente párrafo, con lo cual ustedes pueden empezar a redactar lo que sigue después de un punto de aparte. La conclusión de este párrafo es la C del método EACS, el cual lo vimos anteriormente hace 2 diapositivas, que fue el que inventó René Descartes hace más de 200 años. Entonces, ¿qué pueden concluir de este consejo? Que siempre la primera oración del párrafo tiene que ser introductoria. Siguen con información adicional que nos hable sobre esta problemática y la última oración es la conclusión a este párrafo antes de que continúen con otro con un punto y aparte. El segundo consejo es siempre mantenerse en el punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de la oración debe ser compatible con el párrafo. Asimismo, hay que cuidar de no poner todo el tiempo los nombres de los autores o las investigaciones o constantemente comentar el año o la zona geográfica si ya se han comentado previamente. ¿Por qué? Porque esto alarga el texto de una oración. Y recuerden, tenemos número de palabras limitado. Entonces, siempre hay que mantenerse en el punto sin tratar de agregar más, porque como les he dicho ya más de 2 veces, más no es mejor. El tercer punto es que las oraciones siempre son mejor cuando son escritas en voz activa. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es como pueden ver aquí en la diapositiva, que sigue este orden: sujeto, verbo y complemento. El sujeto es el sustantivo y puede ser tácito, que es tácito que no se menciona. ¿Cuál es un ejemplo de un sujeto tácito? Lo vimos cuando vimos el ejemplo del cuento de Jorge Luis Borges, cuando se empieza directamente desde el verbo. Cuando se empieza directamente desde el verbo, sabemos que el sujeto no se está mencionando, existe, pero nada más existe de forma tácita. Por otro lado, el complemento se puede dividir en 3 tipos. Un complemento directo, que nos refiere sobre qué o sobre quién recae la acción. Un complemento indirecto, que nos dice para quién va a recaer la acción. Y un complemento circunstancial, de tiempo, de modo o de lugar. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir en qué momento, en qué tiempo o en qué lugar está sucediendo la situación en donde se encuentra el sujeto. Este complemento circunstancial se puede poner incluso tanto al inicio como en medio como al final de la oración. Cuando se pone al inicio de la oración es antes del sujeto y seguido de una coma e incluso de un punto y coma, así como vimos en el ejemplo de 100 años de soledad. Muchos años después, coma, frente al pelotón de fusilamiento, coma, el coronel Aureliano Buendía, etcétera, etcétera. En esa oración empezamos con un complemento circunstancial. En vez de iniciar directamente sobre el sujeto, es el complemento quien nos abre la acción.
También el complemento circunstancial puede ir en medio de la oración y va en medio de dos comas. Pero cuando va en medio de dos comas, esta información se puede sustraer y no afecta el sentido de la oración. Esto lo vamos a ver más adelante y se conoce como información incidental. Es aquella información que al estar escrito entre dos comas se puede quitar como tal al momento de la oración y no afecta su contenido. Por lo que tienen que tener mucho cuidado con qué ponen siempre entre dos comas en medio de la oración. Asimismo, el complemento circunstancial puede ir al final de la oración, seguido tanto de una coma como de un punto y coma. Esto es la voz activa de la oración: el sujeto, el verbo y el complemento, o el complemento y sujeto y verbo. Así es como se escribe las oraciones usualmente, o en la mayoría de sus casos, en las investigaciones o en el texto científico. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos porque usualmente esto es lo que piden los journals o las revistas al momento de evaluar artículos. El cuarto punto es reducir el número de palabras. Para ello vamos a ver cómo se componen las oraciones subordinadas y las oraciones coordinadas para saber cuándo se aplica cada una de ellas. Una oración subordinada son aquellas que van después de una coma. Son, como habíamos comentado, dos oraciones que están vinculadas por una asociación o una interdependencia. Una oración principal con una coma, de lo cual sigue la oración subordinada y que inicia con alguna de estas 12 palabras: qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde, quién, conforme, según, mientras, pues, sí y apenas. Por ejemplo, es una oración donde se utiliza lo que es una estructura subordinada. Se las voy a leer para que vean cómo se aplica. Empezamos con el complemento. En contraste con investigaciones nacionales, nuestros resultados demostraron que, y ahí es donde inicia la oración subordinada, las mujeres presentan una alta prevalencia de depresión postparto en el puerperio inmediato. Vean cómo es que iniciamos o abrimos la acción con el complemento circunstancial. Aquí es donde estamos diciendo, a diferencia de las investigaciones nacionales, nuestros resultados, o sea, si estamos comparando, demuestran algo. Aquí es donde inicia la oración subordinada, que las mujeres presentan una alta prevalencia de depresión postparto en el puerperio. Una alta prevalencia de depresión postparto en el puerperio son los complementos, el complemento directo y el complemento circunstancial. Entonces, como pueden ver, una oración siempre tiene que tener su sujeto, su verbo y sus complementos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no agregar tanta información porque se puede volver redundante, cansada, difícil de leer, y tiene que ser rápida, sencilla, comparativa, para que al momento en que evaluemos los trabajos sepamos muy bien qué es lo que nos quieren transmitir. Por otro lado, están las oraciones coordinadas. Una oración coordinada se puede dividir en tres tipos: una oración coordinada copulativa que une dos oraciones independientes por medio de las siguientes conjunciones: y, ni. Luego están la coordinación disyuntiva, que como tal las llega a separar. O también las puede unir, pero de una manera un poquitito más diferente a la coordinación copulativa, que utiliza las conjunciones o y u. Finalmente está la coordinación restrictiva o adversativa, cuando se utiliza el pero para restringir dos oraciones, así como las coordinaciones adversativas exclusivas, que utilizan el sino que para excluir o para unir dos oraciones completamente excluyentes. Vamos a verlo con un ejemplo. Vean cómo es que iniciamos de nuevo nuestra oración con un complemento circunstancial. Se los voy a leer. Al considerar los resultados del análisis multivariado
pudimos identificar 3 factores de riesgo para la depresión postparto. Y ahí es donde empieza la conjunción. A su vez, nos permitió determinar la presencia y ausencia de variables confusoras. Veamos aquí lo interesante de esta oración. Quitamos el sujeto, por lo cual es un sujeto tácito, y nos fuimos directamente al verbo. Entonces, las dos oraciones independientes es, pudimos identificar 3 factores de riesgo para la depresión postparto. La otra oración es, nos permitió determinar la presencia o ausencia de variables confusoras. ¿Qué fue lo que nos hizo hacer esto? El análisis multivariado, la consideración de este, el cual es un complemento circunstancial. Recordemos que un complemento circunstancial nos refiere en dónde, cómo, cuándo se ubica el sujeto y su acción. El sujeto es nosotros los investigadores. Y tenemos aquí dos oraciones unidas por la conjunción y. La conjunción y nos permite que dentro de esta misma oración pueda haber un alto contenido de información sin que lo estemos separando con punto y seguido, punto y seguido y punto seguido. Sin embargo, igual que las oraciones subordinadas, hay que tener mucho cuidado de no tener tanto texto dentro de una oración. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser, como les comento, cansado y difícil de leer y puede llegar a confundir a aquellos que están leyendo su trabajo. El quinto consejo que les puedo dar es el uso limitado de puntos y comas. ¿Qué es lo que hacen los puntos y comas? Unen las oraciones coordinadas con diferente sujeto e incluso unen oraciones subordinadas con el mismo sujeto. La diferencia de otros signos es que evitan el uso recurrente de comas. Vean, por ejemplo, aquí las dos siguientes oraciones. La primera nos dice, antes, la endodoncia se enseñaba con instrumentación manual, mientras que ahora la instrumentación rotativa es el método común. Si quitamos el mientras que es una palabra con lo cual se unen las oraciones subordinadas, podemos poner un punto y coma y se reduce el número de palabras y se hace más claro lo que se está intentando leer. Veamos la corrección. Antes, la endodoncia se enseñaba usando instrumentación manual. Ahora se enseña comúnmente usando instrumentación rotativa. Quitamos el mientras que unía dos oraciones subordinadas con el mismo sujeto y hacemos una oración más sencilla, más corta y más directo al objetivo que queremos transmitir. Pero les voy a decir lo siguiente, que es lo que usualmente recomiendan, o más bien no usualmente, sino obligatoriamente recomiendan los autores de diferentes novelas y textos científicos. Se recomienda siempre que en una oración tenga un máximo de 3 a 4 signos. Recordemos que los signos son la coma y el punto y coma, y el punto seguido o punto final. Entonces, cuando ustedes abran una oración, ya sea que empiece con el sujeto, con el verbo, con el complemento, no pueden usar más de 3, máximo 4 signos. Tienen que contar muy bien sus comas y sus puntos y comas para que no sea un párrafo muy largo y se desarrolle una especie de cantinela donde estemos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo una idea que nunca termina. El sexto consejo es, tienen que tener un uso limitado de frases incidentales. ¿Qué es una frase incidental? Ya lo habíamos visto, que es una oración entre dos comas, que agrega información que, aunque es adicional, se puede omitir. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de extraerlo de la oración, no afecta el sentido de esta misma. Por ello mismo, tienen que tener mucho cuidado con la información que ponen entre dos comas, porque si ponen información importante entre dos comas, el lector que esté evaluando su trabajo al momento de leer rápido su proyecto va a omitir esa información y no lo va a leer, porque es una regla de oro que todo lo que está entre dos comas se puede omitir y no afectaría como tal la oración.
Entonces, sean muy cuidadosos con cómo ordenan los signos que van a utilizar. Veamos como tal este ejemplo. En consecuencia, cuando se extraen conclusiones de los resultados de este estudio, se debe tener precaución. Vean cómo se encuentra entre dos comas la palabra cuando se extraen conclusiones de los resultados de este estudio. Esta es una oración subordinada que empieza con la oración dependiente, porque empieza con la palabra cuando. La oración principal es se debe de tener precaución. Pero como está entre dos comas, si extraemos esta información, leeríamos lo siguiente. En consecuencia, se debe tener precaución. ¿Precaución de qué? No tiene sentido la oración. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con lo que ponen entre dos comas, porque, como les comento, si se lee rápido esta información, no se va a entender para nada el párrafo que ustedes están escribiendo. Por lo tanto, les repito, sean muy cuidadosos con los 3, 4 signos máximo que deben de utilizar al momento de redactar sus oraciones. Y como último consejo, tienen que tener un uso limitado de los gerundios. Recordemos que los gerundios son todos aquellos verboides que terminan en ando y yendo. A diferencia de los verbos, no nos están diciendo la acción del sujeto, sino que nos está transmitiendo, en específico los gerundios, una acción recurrente. Los 3 consejos que les puedo dar para usar adecuadamente los gerundios son los siguientes. El primero, usarse al iniciar una oración como un complemento circunstancial. Vean el ejemplo. Habiendo realizado el análisis variado, coma, logramos identificar, etcétera, etcétera. Ese es un buen ejemplo del uso correcto de un gerundio. 2. Puede usarse como un acompañamiento a un verbo conjugado, pero recuerden, el gerundio no es un verbo. No puede estar seguido de un sujeto que no tiene verbo, pero sí puede estar acompañando como tal un verbo. Vean el siguiente ejemplo. Se lee así. Los gerundios son acciones que se están desarrollando. El sujeto es la palabra gerundio y los dos verbos presentes aquí son el primero son y el segundo están. Este verbo están es parte de una oración subordinada porque vean que inicia con la palabra que y el verboide o el gerundio desarrollando se encuentra al lado del verbo. Como tercer consejo es nunca debe ir después de una coma, porque eso indica que está iniciándose una oración subordinada. Vean, por ejemplo, la aplicación del instrumento EPDS dividió a nuestra población en aquellos con el diagnóstico de depresión postparto y sin este, coma, permitiendo determinar una prevalencia de, como pueden ver aquí está en rojo, el verboide permitiendo. ¿Por qué? Porque un gerundio nunca puede ir después de una coma. Puede ir después de un punto y coma, pero nunca después de una coma. Después de una coma siempre se puede abrir lo que es una oración subordinada. Recuerden que las oraciones subordinadas son aquellas que empiezan con 12 palabras. Una de ellas puede ser ¿cuál? Vean cómo se puede cambiar la oración si se quita el gerundio. Lo volvemos a leer el párrafo. La aplicación del instrumento EPDS dividió nuestra población en aquellas con el diagnóstico de depresión por parto y sin este, lo cual nos permitió determinar una prevalencia de, etcétera, etcétera. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado en cómo utilizar los gerundios. No son verbos, tienen bastantes reglas y yo les resumo las 3 más importantes para el texto científico con el cual están trabajando. Asimismo, y antes de pasar a la segunda parte de la presentación, recordemos que hay 2 tipos de citas en APA, lo que son las citas directas y lo que son las citas indirectas. Las citas directas son aquellas que reproducen el texto exacto, incluyendo como tal el apellido del autor, el año y la página. Vean el siguiente texto. Hernández, entre paréntesis 2021, plantea que la prevalencia de depresión postparto en mujeres primigestas es de más del 20% en mujeres jaliscienses.
página 129. ¿Por qué está entre comillas esto? Porque es el texto directamente de cómo se copió de su artículo original. Cuando son menos de 40 palabras, se puede poner dentro del mismo párrafo. Cuando son más de 40 palabras, se pone aparte en un renglón después de que se inician los dos puntos. Esas son las reglas en APA, las cuales no vamos a ver dentro de esta presentación, pero ustedes pueden repasar su bibliografía anexada de lo que son las referencias del diplomado, en donde vienen reglas breves acerca de cómo se redacta en APA, tanto las citas directas e indirectas. Pero esta es una manera sencilla de poder entenderlo. Por otro lado, las citas indirectas es cuando se parafrasea lo que quiso decir el autor y solo se pone el apellido y la página entre paréntesis. Vean cómo parafraseamos la frase: la prevalencia de depresión posparto en mujeres primigestas es del más del 20% en mujeres jaliscienses. Se puede parafrasear a lo siguiente: más del 20% de las mujeres jaliscienses padecen de depresión posparto. Entre paréntesis, Hernández Muñoz et al., 2021. Ustedes tienen que saber elegir entre una cita directa y una cita indirecta. Es mejor a veces utilizar las citas indirectas porque les permite a ustedes saber cómo sintetizar y parafrasear la información. Mi recomendación es que, aparte de este video y del anterior, lean las reglas básicas de cómo se redacta en APA para que sepan cuándo y cómo utilizar cada una de estas citas. Pasamos a la segunda parte de lo que es la redacción del marco teórico, que consiste en la construcción narrativa de cada uno de estos elementos. En el anterior video vimos la construcción conceptual de cada uno de los elementos del marco teórico, de lo que era la introducción, de lo que era en sí los paradigmas y enfoques teóricos, la justificación y el planteamiento del problema. No obstante, aquí yo les voy a dar consejos con las anteriores reglas que acabamos de ver para que sepan cómo construir en cada párrafo cada uno de los elementos del marco teórico. Vamos a iniciar. Recordemos cuáles son los elementos de un anteproyecto. Tenemos los antecedentes, el marco metodológico y el marco operativo. Como parte de esta presentación y del anterior video, nos concentramos en los antecedentes, en lo que es la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, el marco teórico y los objetivos en sí. El marco metodológico ya los vimos en las primeras sesiones del diplomado y el marco operativo lo veremos después en ya las últimas sesiones. Entonces hay que saber como tal cuándo y cómo saber redactar los elementos de los antecedentes. Pero antes de pasar a cuántas páginas corresponde cada uno de estos elementos, vamos a ver cómo se pueden escribir de manera más sencilla y clara las oraciones, no solo con los consejos que les di o con los consejos de René Descartes, sino además con la aplicación de los tiempos musicales dentro de lo que es la redacción. Diversos autores de la teoría musical nos refieren estos tiempos musicales, lo que es el largo, el adagio, el andante, el allegro y el presto. Y aunque puede llegar a causar confusión ahorita, en lo que ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la redacción y sobre todo en la redacción de textos científicos? Ahorita vamos a saber cómo es que a través de estos tiempos musicales podemos crear textos muy largos, muy complejos, que nos hablen de diversas ideas a textos más rápidos, precisos y directos. Vamos a iniciar con lo que es el tiempo largo. El tiempo largo es un tiempo lento, ceremonioso, que consiste en diferentes oraciones subordinadas que originan y originan y originan diversas ideas correlacionadas o vinculadas a la primera idea. Así como el ejemplo que les estoy describiendo, así es como se escribe una oración de acuerdo a lo que es un tiempo musical largo.
Vean este siguiente ejemplo. Se los voy a leer. Actualmente, sobre todo en tiempos modernos, la depresión ha sido considerada como un problema importante en la salud pública, la cual afecta anímicamente no solo a población vulnerable, sino incluso hasta la clase trabajadora. Vean cómo es el tiempo largo. Como les comento, es un tiempo lento, es una oración ceremoniosa compuesta de múltiples oraciones subordinadas, o mínimo dos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo cual, sino, en donde las oraciones generan otra oración y otra oración y otra oración. De hecho, empezamos con una locución adverbial actualmente y seguimos con un complemento, sobre todo en tiempos modernos. Entonces pueden ver que es una oración larga, donde uno digiere lentamente lo que está leyendo. No obstante, si lo pasamos a un tiempo musical o a un tipo de oración adagio, vamos a recortar ideas repetitivas. Entonces vamos a recortar estas dos palabras y vean la presentación, sobre todo en tiempos modernos y la palabra anímicamente. ¿Cómo nos queda la oración? Nos queda actualmente la depresión ha sido considerada como un problema importante de salud pública, la cual afecta no solo a la población vulnerable, sino hasta la clase trabajadora. Vean que es una frase más acortada. No obstante, sigue teniendo oraciones subordinadas y sigue siendo un poco ceremoniosa, por lo cual nos vamos a pasar a lo que es la redacción andante. Quitamos locuciones adverbiales, quitamos adverbios, quitamos sobresdrújulas. Y si lo marcamos, vean cómo queda. Vamos a quitar la locución adverbial actualmente. Y nos queda la siguiente oración. La depresión ha sido considerada como un problema importante de salud pública, la cual afecta no solo a la población vulnerable, sino hasta la clase trabajadora. Ya es una oración más corta, es una oración más rápida de leer, más sencilla, pero incluso se puede recortar más. Se puede tomar en cuenta el cuarto tiempo musical, el tiempo alegro, donde ponemos puntos y seguidos donde hay conjunciones y subordinaciones para que se divida la oración y se lea de manera más rápida. Vean cómo queda si quitamos oraciones subordinadas o conjunciones y nos quedamos con puntos y seguidos. Se los leo el ejemplo. Dice, la depresión ha sido considerada como un problema importante de salud pública. Afecta no solo a la población vulnerable, sino hasta la clase trabajadora. Entonces, vean cómo cambiamos de la primera oración bastante larga, ceremoniosa, subordinada, que nos comenta una idea tras otra, a una idea más rápida de leer, más sencilla y que nos habla de dos ideas importantes, ya no vinculadas, sino separadas por un punto y seguido, pero del mismo autor. Por otro lado está el quinto tiempo. El quinto tiempo es a veces lo que utilizan los textos científicos o incluso las novelas que se concentran mucho en la acción y no como tan la descripción. El tiempo presto son palabras cortas sin exceso de complementos. Entonces podemos recortar en la anterior oración lo que es no solo y sino hasta y nos queda una oración todavía más corta. Vean cómo queda. Se los voy a leer. La depresión es un problema importante de salud pública. Afecta a la población vulnerable y a la clase trabajadora. Se acabó. Ya terminó la oración. Entonces, este es el tiempo presto. Hay muchos autores que nos refieren que la lectura, no solo de novelas o de textos científicos, es no una lectura lineal. Nuestros ojos no van así, sino van zigzagueando, buscando la información más importante, como si estuvieran saltando de un punto a otro. Entonces, lo que recomiendan muchos autores o reporteros, como lo que es el doctor Cohen
o el reportero Carlos Salas es que la información se escriba en tiempo presto junto con una combinación de tiempo largo, para que si el autor, digo, el lector que está revisando su documento, lea de manera rápida lo que están ustedes queriendo transmitir y no se pierda en tanta idea. Mi consejo, tanto como investigador y evaluador de proyectos, así como autor de artículos, es que sigan lo siguiente, que al momento de escribir combinen no solo lo que es el tiempo largo, sino además utilicen el tiempo presto. Sepan cuándo utilizar locuciones adverbiales y sepan además cómo utilizar el tiempo presto para poder hacer una oración rápida, sencilla, clara y fácil de leer, pero tampoco que sea tan corta. Sepan cuándo utilizar los adverbios, cuándo utilizar subordinaciones, pero no utilicen todo el tiempo oraciones largas y enteras, porque pueden llegar a cansar a quienes los están leyendo. Y recordemos que lo más importante es cuidar el número de palabras, porque para el proyecto que ustedes me van a escribir, yo sí les voy a poner un número muy estricto de páginas, para que no piensen que poner más palabras es mejor. Tienen que ser muy claros y muy concisos con lo que me están describiendo. Entonces, tienen que saber cómo combinar estos tiempos musicales dentro de lo que es la redacción. Una combinación de presto con largo e incluso adagio, para que al momento de escribir vayan directo al punto o al objetivo sin perderse tanto, pero sin tampoco ser tan concisos y hacer oraciones tan escuetas. ¿Cómo se puede ver lo que acabamos de ver en la redacción narrativa? Porque hay dos tipos de redacción, la narrativa y la científica. ¿Por qué comento esta división? Porque muchas y muchos de nosotros nos gusta mucho la lectura y muchas y muchos de ustedes que están viendo esta presentación tal vez les gusta también. No obstante, hay que tener mucho cuidado que no es lo mismo la redacción narrativa que la redacción científica. Y uno al momento de leer novelas o el periódico o blogs de internet, uno puede llegar a pensar que así es como se escribe. No, hay que tener mucho cuidado. Les voy a poner un ejemplo de Ana Karenina de Lev Tolstoy. Como pueden ver aquí en este texto, Lev Tolstoy utiliza diferentes complementos en vez de diferentes adverbios, así como oraciones subordinadas para utilizar una especie de descripción sentimental. En vez de describir cómo se sienten los personajes dentro de esta obra, él lo que hace es describir el momento, para que el momento lleve la acción de lo que se está queriendo transmitir o la temática o el leitmotiv de la obra. Por otro lado, lo que es el texto científico, como es en este artículo que publiqué el año pasado, podemos ver como tal que se pueden utilizar tanto los gerundios como los complementos, pero hay que tener mucho cuidado con respecto a ellos, porque como tal, como podemos ver en este ejemplo, oraciones entre dos comas pueden llegar a omitirse o incluso puede llegar a ser un poco cansado si se utiliza un tiempo largo bastante amplio. Como pueden ver en el ejemplo que les estoy mostrando, las oraciones son bastante largas. Son así porque el texto originalmente se publicó en inglés. Lo que les estoy mostrando es un texto que traduje al español de mi mismo artículo. Pero como es un texto al español directamente traducido del inglés, se agregaron cada vez más palabras y puede llegar a ser muy cansada la lectura. Entonces, al ser cansado, yo pierdo el interés de lo que estoy leyendo. En este caso, como es un texto muy largo en español, me puede llegar a afectar a entender el punto que me quieren transmitir. Sepan también que es muy diferente la escritura en inglés a la de español. ¿Por qué razón? Porque la escritura en inglés puede generar oraciones subordinadas y coordinadas que no se notan tanto a diferencia del español, que en el español, cuando se agregan demasiadas oraciones subordinadas y coordinadas,
pueden llegar a ser un texto cansado, lento, muy descriptivo. Mientras que en el inglés, como es un idioma que verbaliza diferentes acciones y sustantivos, son acciones que se leen de manera rápida, sin importar su número de palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir el texto narrativo con el texto científico, así como el texto en inglés y el texto en español. Tienen que saber cómo, cuándo y dónde utilizar correctamente los tiempos musicales al momento de describir las oraciones que componen sus proyectos de investigación. Entonces, volvemos a este mismo punto. Los elementos del anteproyecto, sobre todo los antecedentes, los 4 elementos que ya vimos en el video anterior. Pero ¿qué pasa si quitamos el marco metodológico y el marco operativo? Y nada más nos quedamos con los antecedentes. ¿Cuántas páginas corresponde como tal estos elementos? Mi recomendación para un anteproyecto para ingreso a la maestría es que la introducción sean entre 1 y 2 páginas, no más. El planteamiento del problema sea máximo 1 página, no más de esto. La justificación entre 1 y 2 páginas y el marco teórico máximo media página. No tienen que llenar el máximo ni nada más quedarse obviamente con el mínimo. Tienen que saber utilizar la información, porque si me agregan más palabras y más páginas, existe como tal el riesgo de que se pierda la idea o se desvíe del objetivo que ustedes se marcaron al principio del diplomado. Por lo tanto, el número mínimo de páginas para sus antecedentes son 3 páginas y media, mientras que el máximo son 5 páginas y media. Tienen que respetar muy bien estos números porque es así como los vamos a evaluar. Entonces vamos a concentrarnos en la introducción, que ya habíamos visto en el video anterior. La introducción como tal se compone de la descripción de lo que se sabe de las variables dependientes, independientes, la población de estudio que contiene la variable dependiente, así como lo que encontraron en su revisión bibliográfica. No obstante, y lo interesante de esta presentación es cómo se ordena párrafo por párrafo, como si fuera una receta de cocina para escribir este elemento. Se los voy a poner a continuación. En el primer párrafo me van a describir la variable dependiente. Recuerden que un párrafo puede tener X número de renglones, desde 1 a 4, 8, 10, 12, pues recuerden que tiene un límite de 1 a 2 páginas. Entre el segundo y el tercer párrafo me van a escribir la población y las características de estas mismas que tienen la variable dependiente. En el cuarto y quinto párrafo me van a escribir la variable o las variables independientes de su investigación. En el sexto y séptimo párrafo me van a hablar de lo que encontraron en la revisión de la literatura que se supone hicieron al inicio del diplomado. O sea, sé cuáles fueron las bases de datos que revisaron, cuántos artículos se encontraron y qué encontraron en esta revisión. En los párrafos restantes me van a hablar acerca de la vinculación, correlación o asociación que hay entre las variables, la variable dependiente y las independientes, de acuerdo a lo que encontraron en su revisión de la literatura. Y en los últimos párrafos me van a escribir el vacío en la literatura y las conclusiones que ustedes pueden encontrar de acuerdo a toda su introducción. Su introducción, como les comenté en el video anterior, es su punto introductorio, la manera en que nosotros como lectores y evaluadores de su proyecto va a llamar la atención lo que intentan investigar. Entonces tienen que tener mucho cuidado con qué es lo que agregan en cada uno de estos párrafos. Pero ¿cómo se vería con ejemplos? Vamos a ver cada uno de estos. El primer párrafo, la variable dependiente. Si estamos hablando de una investigación que mide el trastorno depresivo, pueden iniciar así. El trastorno depresivo es un padecimiento que se define como y describen los elementos clínicos de esta variable o los elementos clínico-epidemiológicos.
Por ejemplo, trastorno depresivo que presenta alteraciones del estado de ánimo, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Después de haber escrito esto, pueden poner y que en las últimas 2 décadas ha afectado a más de y ya ponen datos cuantitativos. El segundo y tercer párrafo se puede escribir de la siguiente manera. Al estar presente este padecimiento en mujeres en su periodo de posparto, se ha encontrado que, etcétera, etcétera, diferenciándose en otras mujeres que, y vean cómo hablamos de la población con y sin el elemento de interés. El cuarto y quinto párrafo que nos habla de las variables independientes se puede escribir a continuación de la siguiente manera. Al ser un padecimiento multifactorial, múltiples investigadores han interrogado o han identificado factores de riesgo tales como edad, género, nivel educativo, estado socioeconómico. Aquí ustedes pueden describir las variables independientes, pero recuerden, tienen que ser oraciones cortas, precisas, no tan escuetas, pero tampoco tan largas. Tienen que jugar con los tiempos musicales. El sexto y séptimo párrafo es la revisión de la literatura. Vean cómo se puede escribir. Durante el periodo se abarcó una revisión bibliográfica que involucró bases de datos como y por medio de tesauros o palabras claves se encontraron tal, tal, tal y tal. Eso ya lo habíamos visto en el video anterior. En los párrafos restantes ustedes pueden poner, la búsqueda bibliográfica me permitió encontrar una asociación, vinculación, correlación, dependiendo de su objetivo, lo que quieran describir, entre la depresión postparto y variables como, y ahí es donde inicia el vacío de la literatura. Sin embargo, debido a que aún no se han estudiado o se han estudiado poco variables tales como etcétera, 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 es necesario identificar su grado de asociación con la depresión postparto con el fin de, y como pueden ver en estos ejemplos que parecen, como les comento, casi receta de cocina, vamos de lo general a lo particular describiendo la variable dependiente, la población afectada, las variables independientes, lo que se encontró en su revisión de la literatura y lo que pueden concluir de esta revisión. Y en 1 o 2 páginas me tienen que mostrar todo esto de lo general a lo particular para que yo pueda entender históricamente, geográficamente y conceptualmente lo más importante de su proyecto de investigación. Seguido de la introducción, viene lo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema me lo tienen que describir en máximo 1 página y se divide en 2 partes. La primera parte, como tal, se compone de lo que son 4 elementos que tienen que resolver. Uno es, ¿qué se intenta resolver con este planteamiento del problema? ¿En quiénes se va a lograr? ¿En dónde y cuándo? Y la segunda parte del planteamiento del problema es que, aparte de la descripción en prosa, me tienen que redactar su pregunta de investigación. Por ejemplo, en el primer párrafo me pueden poner qué se intenta resolver. Pueden iniciar de la siguiente manera. Actualmente, y al desconocerse los factores de riesgo que condicionan la depresión postparto, es importante determinarlos y me ponen qué es lo que intentan resolver con su investigación. El segundo y tercer párrafo, o incluso nada más el segundo párrafo, puede referirse a en quiénes lo van a lograr. Lo pueden iniciar con un complemento. Habiendo comentado lo anterior, las mujeres primigestas son actualmente la población más afectada o menos estudiada en poblaciones mexicanas porque, sí, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente párrafo me tienen que poner dónde pretenden realizar y por qué. Vean, como dice, considerando la falta de reportes que hay en, por ejemplo, el Hospital Niño de la Mujer, el Hospital General de Querétaro, el Hospital del Iste, o sobre todo en estadísticas estatales, yo buscaré hacer mi proyecto en tales instituciones hospitalarias, lo cual se debe a que tiene una infraestructura o personal de salud que cuenta con, etcétera, etcétera. En los siguientes párrafos, que pueden ser el quinto y sexto, me tienen que poner cuándo se pretende lograr esta investigación. Pueden poner lo siguiente.
Al ubicar el lugar donde haré mi proyecto, pretenderé iniciar mi investigación durante los periodos de, por ejemplo, julio a diciembre del 2021, enero a diciembre del 2022, considerando los meses, días, semestres, temporalidad, etcétera, etcétera. Recuerden que, los últimos párrafos que nos hablan que en dónde y cuándo harán su investigación se redactan sobre todo en futuro, porque aún no realizan este proyecto y me tienen que poner en futuro dónde y cuándo lo harán. El último párrafo es que me describan en forma de pregunta lo que ustedes me escribieron en prosa. Lo pueden iniciar así. De acuerdo a lo descrito, mi pregunta de investigación será la siguiente. ¿Cuáles son o cuáles serán los factores de riesgo que condicionan la presencia de depresión postparto en mujeres atendidas, por ejemplo, en el Hospital General de Querétaro o en el Hospital Niño de la Mujer durante el último semestre del año 2021? Recuerden que la pregunta de investigación tiene que poner la variable dependiente, la o las variables independientes, así como el tiempo, lugar y persona donde harán su investigación. Todo esto ya lo vimos en el anterior video. Ahora, ¿cómo se redacta el marco teórico? Esta es una parte un poquitito más reducida que las anteriores. ¿Por qué? Porque, como les había dicho en el anterior video, las investigaciones clínico-epidemiológicas o como tal los diseños transversales analíticos usualmente no se basan tanto en enfoques teóricos o, por ejemplo, en diseños o paradigmas cualitativos, que al momento de describir la epistemología y la ontología de un tema de investigación se puede ampliar más. Las investigaciones cuantitativas no se amplían tanto sobre el tema, pero sí me tienen que hablar acerca del marco teórico. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí tenemos el primer párrafo, el segundo y el tercero de manera opcional. El primer párrafo, ¿cuál es el tipo de metodología de su estudio? El segundo es cuál es el enfoque teórico o el tipo de investigación que usarán. Y el tercer párrafo, cuál es la teoría que sustenta el diseño elegido. Este tercer párrafo es opcional porque, como les comento, usualmente no se utilizan teorías como tal en investigaciones cuantitativas, a excepción de investigaciones dentro del campo de la pedagogía, de la educación, psicología y de la enfermería, sobre todo en el último caso en las teorías de la enfermería que se utilizan para el campo de aplicación clínico. Pero ya viéndolo como ejemplo, así es como se estructura el marco teórico. El primer párrafo podemos poner, por medio de una metodología cuantitativa, buscaré medir y evaluar los elementos que conforman las causas para depresión postparto, lo cual, a diferencia de la metodología cualitativa, me permitirá identificar variables que se puedan medir, factores de riesgo, causas, etcétera, etcétera. Entonces, por lo que en su primer párrafo me tienen que decir la metodología, que en su caso la mayoría de ustedes es cuantitativa y por qué la eligieron. Recuerden que en el caso de la metodología cuantitativa es porque ésta puede medir y evaluar factores de riesgo, causas o asociaciones. No tienen que poner aquí el paradigma, porque el paradigma de todas las investigaciones cuantitativas es el positivista o, en su debido caso, el neopositivista. Entonces no es necesario que lo comenten, pero sí tienen que comentar la metodología. ¿Por qué? Porque aunque viene en su título, recuerden que el diplomado en el cual nos encontramos cada uno y cada uno de ustedes, tanto ustedes como alumnos como nosotros como docentes, es de la Facultad de Enfermería, donde se hacen investigaciones tanto de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo, así como aquellas mixtas. El segundo párrafo me van a escribir el enfoque teórico o el tipo de investigación que harán. Recuerden que el enfoque teórico en las investigaciones cuantitativas, de acuerdo a lo publicado por el doctor Adrián Hernández Lomelí, son 5. Investigaciones biomédicas, investigaciones clínicas, investigaciones operativas, investigaciones educativas e investigaciones epidemiológicas o clínico-epidemiológicas. Todo esto ya lo vimos en el anterior video. Entonces, el enfoque teórico como tal
Lo pueden describir de la siguiente manera. El enfoque teórico de mi trabajo será clínico-epidemiológico, debido a la utilidad que sus estudios proveen, comprenden al campo de la medicina, enfermería, salud pública, psicología. Ustedes aquí definen el campo. Asimismo, las ventajas de considerar este enfoque radica en, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que ponerme el enfoque teórico y la ventaja o las características de por qué eligieron este. Y como tercer párrafo o de manera opcional son las teorías que sustenten este diseño. Esto es de manera opcional porque, como les comento, no todo el tiempo se utilizan en investigaciones cuantitativas o de diseño transversal analítico, pero pueden utilizarse, como es en este caso, que al hablar de depresión postparto, se puede utilizar lo comentado por Cheryl Tantanove, que fue una mujer que trabajó dentro de lo que son las teorías y modelos de aplicación en enfermería, sobre todo en el caso de la depresión postparto. Pero como les comento, esta tercera opción es como tal optativa, no es necesario que la agreguen a su marco teórico. Finalmente, la justificación se escribe entre 1 y 2 páginas. Tienen que escribirme la magnitud, la trascendencia y el impacto de sus proyectos. Y lo pueden escribir, por ejemplo, en el primer, segundo y tercer párrafo, la magnitud, prevalencia e incidencia de su proyecto. El primer párrafo que nos habla de la magnitud se puede escribir a continuación de la siguiente manera. Por más de 10 años, la depresión postparto ha sido un problema de atención clínica y obstétrica en países de desarrollo y ponen su cita. Países como México reportan una prevalencia de tal, tal y tal, así como un aumento en la incidencia de los últimos años debido a tal, 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 con tal, tal, tal. Como pueden ver, la magnitud se expresa a través de la prevalencia y la incidencia del problema. La prevalencia, recuerden, son el número de casos ya existentes con la situación de estudio, mientras que la incidencia son el número de casos nuevos con la situación que se está estudiando o el número de casos que están brotando. En el cuarto, quinto y sexto párrafo pueden hablar de la trascendencia, que son las tasas de mortalidad y morbilidad. Se puede poner el siguiente ejemplo. Se los voy a leer. Con respecto a las complicaciones laborales, la depresión postparto genera complicaciones como ausentismo y etcétera, etcétera, reflejándose en un aumento en los años de vida ajustados por discapacidad por tanto, tanto. Por otro lado, las tasas de mortalidad o las tasas de morbilidad de este padecimiento han ido en aumento, sobre todo en regiones urbanas donde se refiere unas tasas de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la trascendencia se describe a través de la mortalidad, la morbilidad e incluso datos como años de vida ajustados por discapacidad. Tienen que definirme qué tanto trasciende el problema tanto en presente como en los años futuros que obviamente se presenta este mismo. Finalmente, el último párrafo, que pues el séptimo párrafo o en adelante, nos habla acerca del impacto, el beneficio, la utilidad y la conveniencia de su proyecto a nivel hipotético. Puede ser un impacto metodológico, un impacto teórico, un impacto social. Ustedes de estos 3 impactos me van a elegir mínimo uno o incluso 2 o 3. Nada más que recuerden que el impacto metodológico es más difícil de redactar. Esto lo vimos en el anterior video. Entonces, el ejemplo de cómo se redacta este último párrafo se puede poner así. Con respecto a lo anteriormente descrito, el impacto social que traería mi investigación sería en relación a, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, el beneficio, utilidad metodológico o teórico de mis resultados podrían poner en marcha el desarrollo de nuevas investigaciones, nuevas políticas públicas de salud o nueva atención al personal enfermo. Aquí es donde ustedes van a reflejar teóricamente o hipotetizando el impacto que debe de tener sus proyectos de investigación, la utilidad hacia el campo clínico. Y recuerden, como estamos en un diplomado de atención clínica, tienen que referirme el beneficio y la utilidad clínica de sus proyectos de investigación. Entonces, ya para finalizar, no solo estos elementos, sino también ya la presentación, veamos que
los 4 elementos del marco teórico de los antecedentes se pueden diferenciar de la siguiente manera. La introducción, que se cuenta en 1 o 2 páginas, define los conceptos más importantes, variable dependiente e independientes, la búsqueda que se hizo y las asociaciones y relaciones que se encontraron con la búsqueda de estos conceptos. El planteamiento del problema, por otro lado, nos refiere lo que se intenta resolver, así como en quiénes, en dónde y cuándo. Y aparte de la descripción en prosa, se agrega la pregunta de investigación estructurado, vale la redundancia, en forma de pregunta. El tercer elemento, el marco teórico, expone el tipo de metodología, paradigma, enfoque teórico o línea de investigación que dirige como tal la investigación o el marco metodológico. Recuerden que las investigaciones cuantitativas no refieren usualmente el paradigma que se utilizó, pero sí tienen que definirme el tipo de metodología, así como el probable o posible enfoque teórico que van a utilizar. Finalmente, la justificación refiere con datos estadísticos, con datos precisos, la magnitud, la trascendencia y el impacto de su proyecto. Entonces, ya para finalizar, tanto esta presentación como el tema de cómo es que se estructura y se redacta el marco teórico, les voy a comentar la tarea que me tienen que entregar la semana regresando de vacaciones, porque recuerden que esta presentación está dirigida a todas y a todos ustedes del Diplomado de Atención de Heridas de la Facultad de Enfermería. Entonces, la tarea que me tienen que entregar es que en un documento de Word me tienen que poner la introducción, el planteamiento del problema, el marco teórico y la justificación de su proyecto, cada uno con un número mínimo y máximo de páginas que aquí está marcado. Y me tienen que volver a poner los objetivos que ya habían descrito anteriormente en forma de incisos y las referencias que están utilizando. Asimismo, me tienen que poner el título de su proyecto antes de la introducción, que como bien recuerdan, tiene que ser en un número de palabras no mayor a 30, que incluya la variable dependiente, las variables independientes, el lugar y el tiempo, así como la vinculación entre las variables. Y las referencias tienen que estar en APA de séptima edición, en orden alfabético de la A a la Z y en sangría francesa. No deben estar en viñetas, estas son las viñetas, los puntitos, ni tampoco tienen que estar con números, tienen que estar en orden alfabético, en APA y en sangría francesa. No puntitos o viñetas y no números. ¿Cómo se tiene que escribir en APA? Así como lo dice el manual. Ahora, yo sé que esto parece muchísimo para escribir, pero recuerden que a lo largo de todo el diplomado ustedes han hecho matrices de sistematización donde se refiere lo más importante que han encontrado de su tema de investigación a través de su búsqueda bibliográfica. Entonces ya tienen la información disponible a la mano. Lo importante nada más es dirigirlo, pero con las reglas que yo les di de cómo se escribe la introducción, el planteamiento del problema, el marco teórico y la justificación, lo pueden escribir muy rápidamente, porque parecería como una receta de cocina para que nada más sigan instrucciones. Entonces ya nada más les recuerdo una última vez qué va en cada uno de estos elementos. En la introducción van como tal la descripción de su variable dependiente, variable o variables independientes, la población con estas variables, así como lo que encontraron en su revisión bibliográfica de estas mismas, el porcentaje y la frecuencia de diseños de investigación, de lo que se ha estudiado, de lo que no se ha estudiado y lo que ustedes pueden concluir con lo que encontraron. En el planteamiento del problema, ustedes me tienen que escribir en quiénes van a estudiar, qué es lo que van a estudiar, dónde y cómo en futuro, y aparte de escribirlo en prosa, lo tienen que poner en forma de pregunta. El marco teórico me tienen que poner el tipo de metodología que recuerden es cuantitativa y el enfoque teórico, que en la mayoría de ustedes, si no es que en todas y todos, su enfoque teórico va a ser clínico epidemiológico, a menos que quieran agregar también una teoría de los modelos de atención de enfermería cuando describan su marco teórico.
Si lo van a agregar, también tienen que ponerme quién es el autor respecto a esa teoría. Y por último, la justificación me tienen que escribir la trascendencia, magnitud y el impacto de su proyecto con números estadísticos. La magnitud es la prevalencia y la incidencia del problema. La trascendencia es qué tanto trasciende actualmente con tasas de letalidad y morbilidad y mortalidad y qué tanto va a trascender o se estima que va a trascender, de acuerdo a lo publicado en literatura. Y el impacto de la justificación es cómo va a impactar su proyecto en contexto social, en un contexto teórico o en un contexto metodológico. Y finalmente me pones objetivos. Sé que parece mucho, pero ya tienen la información. Y con cómo les dije, cómo se redactan por medio de lo que son las reglas de René Descartes, los consejos que les di y la aplicación de tiempos musicales para hacer oraciones no tan largas, no tan lentas, pero tampoco tan escuetas y tan cortas, ustedes pueden ordenar la información para poco a poco saber cómo ser precisos, claros, concisos, sencillos, pero dirigidos al momento de escribir la información de su proyecto. Y recuerden, tienen que revisar el manual APA para saber cómo se redacta las citas, tanto de manera directa como de manera indirecta. Los ejemplos que les di son ejemplos básicos, pero tienen que saber cómo se ponen cuando es más de un autor, más de dos autores e incluso más de 7 autores. Entonces revisen su manual APA para saber qué es lo que ponen entre paréntesis y cómo se pone. Pero ya tienen más de la mitad del trabajo hecho al haber hecho una revisión bibliográfica desde el día 1 del diplomado. Entonces, con esto terminamos ya la segunda parte de lo que es la construcción del marco teórico, que obviamente se orienta en la construcción y en el entendimiento de las reglas de redacción y la aplicación de estas mismas hacia un proyecto de investigación. Por mi parte sería todo y les agradezco como siempre su atención, su apoyo y el haber visto este video. Cualquier cosa, soy Adrián Hernández y me encuentro a su disposición para ayudarles en lo que necesiten de cuestiones de índole clínico epidemiológico, así como de investigación. Pasen ustedes un excelente fin de semana y sobre todo que descansen. Muchas gracias.